onda? ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal el calor? Ay, es que no se ha dejado ver. Ah, sí, dice, No, tiene mucho. rogando para que viniera. Por favor. No, Oye, ya con sé. eso. Sí. Pero por fin ya estoy aquí. Ya se Que es pudo. lo importante. No, muy bien, qué rico, gracias, gracias por venir. ¿Y qué tal, cómo les fue ayer con la lluvia? Súper bien. Ya hacía falta, la verdad es que ya hacía falta. Yo ya sentía así de por favor que llueva. Y sí, no, ya. Digo, ¿Y lo sobre todo con pediste? esta de la contingencia, digo, wow, o sea, es increíble que estemos pasando por una situación en cuanto al clima a esas alturas, ¿no? Ajá. En nuestro México, ¿no? Ok. Sí. Estuvo danzando. Lisa, ya. Vale, sí, Lalo, por favor. Ay, me vieron, perdón. Perdón. Está bien, mira, antes que nada, pues agradecerles que podamos estar aquí y compartir esta charla que va a ser muy buena antes de poder consumir estos alimentos. Y lo que pasa, Liz, es que el maestro Daniel y yo la vez pasada estábamos platicando respecto a un caso. Yo tengo dudas sobre algunas cosas y voy con el maestro Daniel y él me orienta. Claro. ¿Vale? Entonces, esta vez te invité porque quiero que sea un poquito más fluido, para que sea más colorido y para que aprendamos muchas cosas, ¿vale? Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque he estado observando y a través del argot popular hay muchas frases, hay muchos dichos, hay mucha información que muchas veces es falsa o está mal planteada Sí. o requiere una revisión para no seguir construyendo confusiones, ¿ok? Recordemos mucho la importancia ahorita de hablar sobre salud mental, que es un tema que va tomando relevancia poco a poco, pero que en este mismo trayecto de... Afortunadamente. Sí, exacto, sí. Afortunadamente creo que tocas un punto bien importante, es decir, cada vez empieza a haber como esa conciencia en cuanto a la salud mental. O sea, realmente es un tema importante que no debe dejar pasar así desapercibido, al decir, ¿sabes qué? Tenemos que cuidarnos, y no solamente físicamente, ¿no? Sino una parte mental, ¿no? Que es muy importante. Y afortunadamente, como te mencionaba, cada vez le empiezan a dar esta importancia que realmente tiene, ¿no? Claro. Disculpa por interrumpir. No, pues estamos platicando, no te preocupes. Por turnos, a ver, te toca. Ah, no, toca. Yo creo que una parte bien interesante es observar por qué la salud mental está tomando relevancia ahora. A partir de que no son estudios, sino más bien indicios, condiciones de la vida cotidiana, situaciones, fenómenos, contaminación, están sucediendo estas dinámicas. Yo creo que la reflexión es muy importante partiendo desde la familia, ¿vale? Sí, claro. Listo, trabajas con niños, ¿es correcto? En tus observaciones durante tu experiencia, ¿tú qué has observado ahí? El trabajo con niños, pues bueno, justo el sistema, ¿no? De ante un niño, el primer sistema va a ser, o el primer contexto que tienen, pues al final son los padres, ¿no? Padres, hermanos, y la forma en cómo se van relacionando, en la forma en cómo se van ellos, van aprendiendo, pues los padres y los hermanos forman una parte importante en esto del modelaje, ¿no? O sea, van aprendiendo y van captando cómo se transforma el papito, cómo saluda, cómo te habla, cómo se sienta para comer, qué papito, pues bueno, incentiva la lectura y está leyendo, y eso te puedes dar cuenta, ¿no? Los niños son muy transparentes, que en esta etapa, en la primera infancia, justo, pues bueno, imitan incluso a la maestra o imitan a papá, a mamá, ¿no? Y se transforman en ellos, y es una imagen bastante clara de lo que se puede observar tanto en casa como en la escuela. Claro. Y partiendo de, fíjate, yo también trabajo con escuelas y muchas veces cuando se habla de familia, se toma la familia a partir de un ideal, de que la familia te da amor, la familia te da protección, te da cuidado, y es verdad. Pero también la familia te da frustraciones, también la familia genera heridas, también la familia genera ciertos mecanismos que no pueden ser, o ciertas formas de ser, que a veces no te ayudan a comunicarte o adaptarte mejor. Sí. Por eso yo creo que es bien importante hablar de ansiedad, porque muchas veces aquí la pregunta interesante es ¿cómo las personas pueden volverse ansiosas? Segundo momento. Primer momento, ¿qué es la ansiedad? Porque se habla, híjole, manuales para qué hacer frente a la ansiedad, guía de mindfulness para qué hacer frente a la ansiedad, 3 tips poderosos para que no tengas ansiedad. Tu test de la revista, Desde ¿no? la revista de Eres y la de Tú y la de 15 a 20. Y ya, a para ver, que, ajá. ¿tienes ansiedad ¿Eres o no ansioso? tienes? O Claro. psicótico, sí, así, Sí, exacto. sí. No, es que yo no la reviso, No, yo sí me gusta. Pero, es parte ok. de, y creo que la pregunta es muy buena.
Maestro, ¿qué piensa usted? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural que tienen todos los seres humanos, que está instalada por sobrevivencia, ¿no? La ansiedad nos sirve para darnos cuenta de situaciones donde hay cosas que no están bien, nos incomodan o nos ponen en peligro. En sí, eso es la ansiedad. La ansiedad no tiene una forma muy objetiva de ser medida en cuando la ansiedad es sana y cuando la ansiedad se torna como un problema o se vuelve patológica. No hay una claridad, ¿no? Pero todos tenemos ansiedad, ¿no? ¿Cómo? Ahí me surge a mí una pregunta. No hay una forma muy clara de diferenciar entre una ansiedad sana y una ansiedad patológica. No, no la hay. Y entonces, ¿por qué incluso los psicoanalistas refieren que la ansiedad que se presenta en contextos que no debería presentarse puede catalogarse como patológica? Bueno, ahí habría que preguntarle a los psicoanalistas, ¿no? Ajá. Pero la ansiedad, bueno, corrijo un poquito esa parte. Sí. La ansiedad no es que se presente en lugares que no debe de presentarse, porque la ansiedad no la puedes quitar. Okay. Por estos libros de Viva sin ansiedad, bueno, es imposible, te tienes que morir para vivir sin ansiedad. Okay. Es la primera. Más bien, el grado de disfuncionalidad que ofrezca el individuo ante la ansiedad y sus síntomas y su diferente espectro, agorafobia, fobia social, ansiedad por rendimiento, etcétera, etcétera. El grado de disfunción es lo que nos va a indicar la intervención, Okay. ya sea a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico conjunto, pues. Eso es lo que va a determinar. Ok, la disfuncionalidad. Claro, por ejemplo, tú seguramente fuiste ayer, no sé, hiciste tus cosas cotidianas. Ah, sí, güey. Ajá. Saliste, te divertiste, llegaste a tu casa, trabajaste un poco, bla, bla. Hay personas que la ansiedad no les permite ni salir de su casa, no les permite, lo comentamos la vez pasada, subir a dar una clase, Sí. No les permite establecer relaciones con otras personas, ¿no? Se vuelven aislados, etcétera, etcétera. Entonces, ese grado de disfunción es lo que nos permite, primero, definir el tipo de intervención y también entender que está siendo un problema. Okay. ¿Me siento ansioso? Todos. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ajá. No, sí, justo esto que decía o mencionaba es cuando ya te impide, ¿no? Cuando ya te bloquea y te permite ejecutar las acciones que realizas de forma cotidiana, ¿no? Entonces creo que ahí es donde ya empezamos a buscar, bueno, a generar esta ansiedad, o bueno, ya tienes ansiedad, pero es decir, ahora esto me está impidiendo realizar o ejecutar ciertas acciones que son regulares o son cotidianas. Claro, aquí Decías de Benjamin Franklin. Ah, sí, que él refiere, bueno, dice, o sea, dice que dijo, que la verdad. Claro, sí. Sí. Es muy bueno. Está claro, ¿no? Tampoco, sí. Es que no hay forma de, bueno, en fin, que la ansiedad puede, junto con los pensamientos, puede generar escenarios que no existen.
Y entonces ahí no puede, sino más bien entra el papel de la fantasía. Entonces, si lo vemos desde cuestiones evolutivas, biológicas del cerebro, pues es muy difícil que el cerebro pueda hacer una diferencia entre la realidad interna y la realidad externa. Por eso los sueños a veces adquieren activan estas respuestas fisiológicas. Claro. Sí. No, claro. Perdón. Sí, es que ahorita, mencionabas referente a los pensamientos. Ajá. ¿Qué te puedo decir? Creo que los pensamientos son muy importantes y al inicio tú nos habías comentado cómo es que la familia de repente influye, ¿no? Sí, en claro. nuestra conducta, en nuestros pensamientos. Y claro, tenemos pensamientos automáticos en los que puedes decir, no sé, de repente en casa, ¿no? ¿Qué crees? No puedes, ¿no? O eres, no eres bueno para tal cosa, ¿no? Entonces, de repente estos pensamientos ya son automáticos y cuando te dicen, oye, tienes que tener este reto, imagínate, para manejar, ¿no? Okay. Vas a aprender a manejar, no puedo. No puedo, no soy buena, no quiero hacerlo. O empiezas a fantasear que estás en el coche y te chocan o chocas o algo así, ¿no? Más que eso, yo creo que es este pensamiento irracional de decir, no puedo, no está pasando, ni siquiera he tomado el coche o el auto, ¿no? Para poder decir, o ya choqué, ¿no? Ni siquiera te puedo decir eso. Sin embargo, voy a decir, no puedo. O sea, algo me impide que no puedo. Pero justo hay antes estos pensamientos en los que digo, o no puedo, o no sé manejar, o tengo miedo, o me puede pasar algo, puedo chocar, ¿no? Cuando ni siquiera ha sucedido. Y eso justo pasa de repente, retomando un poquito a la familia, pasa eso, ¿no? De repente hay estos comentarios que los hacen de forma, pues sí, de alguna manera inconsciente. No sé, ¿usted qué opina, maestro? Que de repente mencionan algo y ya nos los vamos quedando y nuestra mente está guardando estos pensamientos que al final hasta un punto se vuelven irracionales en cuanto ya vamos creciendo, en cuanto somos adultos, nos sucede cierto evento y ante eso manejamos estos pensamientos. Claro, sí, pasa por ejemplo en los trastornos postraumáticos o en la suma de lo que mencionaba ahorita Fer ahí, que hablaba acerca de la ansiedad y parafraseaba Benjamin Franklin, ¿no? Claro, de repente la persona que siente ansiedad puede sentir un poquito de que se le agite el corazón o una sudoración, etcétera, la cual puede ser normal por la actividad o lo que está haciendo. Sin embargo, es el proceso de pensamiento el que ayuda a que esa sensación se vaya elevando, ¿no? A un nivel que no se puede controlar. Entonces ahí entra esto que decías, ¿no? Bueno, si yo soy un poco ansioso y aparte me han dicho esto, o yo mismo me lo digo actualmente, se vuelve un miedo tan irracional que uno no puede controlarlo, pues, ¿no? Y sale corriendo. Por supuesto, miedo cuando sabemos qué es lo que nos hace temer, ¿no? La ansiedad tiene esta característica que uno no sabe exactamente qué está pasando, pero surgen estos temores, ¿no? Salvo la fobia social o el estrés postraumático, que uno entiende los tipos de fobia, cuál es el objeto, aunque también hay fobia no especificada. Que ya lo identificas, ¿no? Sí, o sea, yo ya sé que me dan miedo las palomitas, es más, llegan a un punto que se vuelve una fobia, pues entro a un cuarto y yo no puedo estar en ese cuarto, ¿no? Las personas se ponen muy mal, pero te repito, eso es importante, es cómo nosotros a través del pensamiento elevamos los signos y los síntomas de la ansiedad, de una ansiedad, repito, todos tenemos. Si tomas mucho café vas a tener ansiedad, si tomas algunas cosas ahí que tengan tu sistema nervioso, vas a tener ansiedad. Por supuesto. Pero lo peor es eso, cómo se eleva el rango de la ansiedad, la sensación de ansiedad en las personas que lo padecen a partir del pensamiento, de lo que estamos pensando, pues. Claro, entonces ahí el pensamiento está ligado a esta sensación fisiológica, pero también pueden intervenir otro tipo de emociones, ¿no? O sea, me refiero, si la ansiedad tiene que ver con una respuesta anticipatoria a lo que puede suceder, podría haber matices de terror, por ejemplo, de miedo, de horror, para que la fobia suceda. Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a buscarlo en Google. Buena pregunta. Sí. Sí, lo digo porque, por ejemplo, es a través del pensamiento y estas ideas que ya están almacenadas y están guardadas que uno empieza a construir escenarios imaginarios en donde a uno le pueden pasar cosas, más o menos, ¿no?
Sí. Pero entonces ahí no sería la ansiedad sola. Sería este contenido mental que se vincula a un terror, a un miedo, una vergüenza, ajá, y que hace que se incremente, ¿no? Sí, de hecho, ¿qué es lo que sucedería ante una situación, ¿no?, que se presenta? Vas a generar, tienes estas reacciones fisiológicas, ¿no?, que puede ser desde sudoración, desde tartamudeo, sí. ¿no? De repente en el que estamos tocando las cosas, moviendo la pierna, moviendo las manos, bueno, todas las reacciones fisiológicas que se pueden presentar. Y digo, viene en esta parte, ya hubo un proceso antes donde dices, bueno, ya tuviste esas ideas que te están generando esta reacción fisiológica, y esta reacción fisiológica al final te está generando también una emoción, ¿no? O sea, bueno, un sentimiento, es decir, estoy teniendo temor, tengo temor de manejar, de tomar el auto y pues manejarlo o arrancarlo, ¿no? Claro, claro. Aunque bueno, es importante señalar que la ansiedad no siempre se sabe, no resulta después de las ideas, o no Sí, necesariamente. Okay. Puede ser y puede resultar, ¿no? La ansiedad puede surgir en un momento en que vas caminando solo o en una calle donde estás siempre y de repente sentirla. Claro, ahí más adelante vamos a ir como que especificando, sí, ¿no? Por sí, no, claro, es un temísimo. Fíjense, ahorita que hablamos de esto, acaba de surgir una idea muy, muy interesante y me gustaría saber su opinión. Claro que sí. Preguntan por ahí, ¿los pensamientos catastróficos están relacionados con el descuido de nuestras emociones? 1. 2. ¿Qué opina respecto a la asistencia a los grupos de neuróticos anónimos para poder controlar la ansiedad? Son preguntas muy buenas, la verdad. Primero habría que definir qué se está entendiendo por un pensamiento catastrófico. O sea, desde... ¿cómo podemos definir esto? A ver, vamos a construir conocimiento. ¿A partir de qué podemos definir un pensamiento catastrófico? Tendría que ver con esta idea, esta tendencia a asumir que va a haber algún tipo de daño, no necesariamente a nuestra integridad física, podría ser a nuestra integridad moral, nuestra reputación, etcétera, que es inevitable. ¿O cómo podemos definir eso? Bueno, el pensamiento catastrofista es la ansiedad anticipatoria, ¿no? Es decir, yo ya planteo una serie de ideas, escenarios que van a pasar, como lo decía hace rato la maestra, sin que yo me haya subido al carro, sin que yo haya ido a dar la clase. Sí. Entonces es un término técnico que indica eso, ¿no? Tiene que ver específicamente con pensarlo. Después de pensarlo viene una emoción que se empieza a incrementar y que empieza a incrementar la ansiedad hacia el evento que se va a pasar, ¿no? Pues sí, tendría que ver con las emociones, pero va más ligado a un temor que está proyectado en el futuro, en un futuro inexistente, pero que se percibe como real. Por supuesto. Ok, entonces la cuestión sería descuido emocional, o qué otro tipo de apoyo podría quedar ahí. O sea, para que la idea se entienda, porque la pregunta es buena. Pensamiento catastrofista ligado a descuido emocional. ¿Es una ecuación? ¿Puede entenderse así? Descuido emocional. Bueno, yo creo que sería un poquito complicado ese término de descuido emocional. En realidad, pues, sería como entender que hay un cuidado emocional, ¿no? Ok, sí. Lo cual no estoy seguro que exista, ¿no? Pero quiero comprender que la idea del descuido emocional es de que no nos damos cuenta de las emociones, cómo estamos. Sí, coincido. Pero al proyectar esta idea catastrofista, entonces nos alteramos más, pues, ¿no? Ok, perfecto, sí, ok, muy bien. ¿Tú qué opinas, Liz? No, bueno, es que justo como lo mencionaba el maestro, en esta parte de decir, hay un pensamiento, bueno, está una ansiedad ante una situación que todavía no ocurre, ¿no? Y esto, pues bueno, pienso, ¿no?, que va relacionado a este concepto de decir, ¿sabes qué? No regulo mis emociones, no sé, estoy enojado y de repente pasa esto y exploto, y entonces en vez de manejar, agarro y le pego al auto, ¿no? O sea... O empujo un viejito en la casa. Digo... Eso pasó. No sé... Empujo un viejito en el metro. Sí, se murió. Sí, estuvo feo. No sé, o sea... Es un pensamiento catastrófico. Definitivamente. Lo que tiene que ver el viejito. Es una proyección de... Está bien, no. Ok. No, bueno, esa es como mi opinión, como en la parte, o bueno, considero que la pregunta va relacionada a, ¿sabes qué? Pues no manejo bien mi enojo. Ajá. Y de repente estoy en un momento de ansiedad y respondo de una forma, pues,
sí, voluntaria, o sea, es impulsiva, impulsiva, ¿no? esa es la palabra. Perfecto, ok. Eso está muy bien, coincido. Ahora vamos al punto número 2, que es respecto a el apoyo que dan los grupos de neuróticos anónimos. Dice, ¿qué opina respecto a la asistencia a los grupos de neuróticos anónimos para poder controlar la ansiedad? Ok, bueno, es una gran pregunta y justo lo mencionabas, ¿no? Creo que el tema de decir, ahora ya hay test, ¿no? De ansiedad y ahora ya hay, ya entras a un link y ahí puedes saber si eres ansioso o no eres ansioso, ¿no? O qué patología tienes. No, claro. Y ya todos tenemos una patología, ¿no? Entonces, creo que en esta parte el poder decir, ¿sabes qué? El poder asistir a un grupo de autoayuda, ¿no? En donde van creando y van generando, sí es a lo mejor un tema de poder compartir experiencias, el poder decir, el vincular. Sin embargo, si no hay un proceso, ¿no? O un acompañamiento por parte de un especialista, pues bueno, no creo que pueda ser, sí te apoya, o sea, sí te ayuda de alguna manera, pero nada mejor que puedas estar con un especialista, con un tema de o sea, con un experto de la materia y te pueda ir guiando, ¿no? Claro. O estos grupos de autoayuda, si existe esta persona que está apoyando, está brindando este acompañamiento, pues está bien, o sea, no es algo que te pueda decir, ¿sabes qué? No lo hagas, ¿no? O sea, evita claro. Esto. Sí. Si hay una persona experta que pueda estar apoyando a este grupo de autoayuda. Ok, maestro. Sí, insisto, aquello que le funcione a la persona que está pasando un mal momento, está sufriendo ansiedad, si algo le funciona, adelante, ¿no? Estos grupos de neuróticos anónimos pues tienen un fundamento y una estructura metodológica de años, ¿no? Sí. Insisto, habrá casos que saldrán muy bien, servirán, habrán casos que necesiten atención específica y especializada, pero definitivamente sociabilizar el problema ayuda. Saber que el otro también lo tiene, entender cómo lo sobrepasó, etcétera, etcétera, ayuda en su modo, en su formato, pero puede ayudar. Sí. Y aquí lo más valioso es entender la importancia de la individualidad, ¿no? En el sentido justo de pues lo que me sirve a mí no te tiene que servir necesariamente a ti, ni a él, ni a ella, ni a nadie. O sea, y yo recuerdo que en la UNAM hablaba, en algún momento fui a un congreso y hablaban que el riesgo o la precaución que ese tipo de grupos pueden tener es que se puede generar una dependencia, que es como que uno de los riesgos. A partir de, por ejemplo, en AA con los 12 pasos, con esta cuestión del padrino y etcétera, algunas veces las personas se volvían o ponían su fe, su futuro, sus esperanzas tanto en la estructura del grupo que se encadenaban y entonces no podían funcionar a partir de tener la aprobación del grupo. Eso es como que uno de las reservas o riesgos, pero pues eso no pasa en todos los casos. Entonces entraríamos aquí estamos empezando a hablar ahora sobre lo que son alternativas, o entender primero cuál es el problema, desmitificarlo y después hablar qué se puede hacer frente a la ansiedad. Ahora, estamos aquí dándole un valor central al pensamiento que puede hacer que la ansiedad crezca o también pueden contenerla, ¿no? Yo creo que esa sería la lógica constructiva de esto, porque si a partir de lo que estoy pensando mi ansiedad aumenta, también a partir de lo que estoy pensando mi ansiedad puede disminuir, porque sea ubicarme en la realidad. ¿Cómo lo ves, maestra? No, sí, claro, o sea, si este pensamiento te está generando, ¿no? estas respuestas, también podemos crear o generar que estos pensamientos, ¿no? puedan beneficiar o te puedan ya sea tranquilizar, ¿no? Puede haber un autocontrol. Entonces, sí, definitivamente, si es algo que te está generando, digo, también te puede apoyar, ¿no? Realmente es en qué sentido pues manejamos estos pensamientos, ¿no? Claro. Maestro, ¿qué opinas? Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Claro, se tiene que reeducar a la persona, insertar ciertas rutinas de pensamiento que le permitan ir reduciendo poco a poco los síntomas, ¿no? Que atribuye a la ansiedad. Claro. Es una cuestión disciplinaria, formativa, si quieres, que le permita a la persona salir adelante, ¿no? ¿Sí? Excelentísimo. Pues yo les agradezco mucho su participación, su apoyo, y ahorita vamos a comer en este bonito restaurante. Ya se tardaron. Nos dieron tiempo por una plática y pues yo creo que este tipo de ejercicios son muy buenos, porque la finalidad
es precisamente reeducar. Es dar información de valor y de calidad que permita que las personas tengan una perspectiva distinta, a través de la cual poco a poco puedan transformar su vida. ¿Por qué digo esto y encaminado a qué? Porque este espacio se llama Te Proyectas. Estamos en un esfuerzo bien intencionado que apela y necesita el apoyo de la comunidad. Hay una comunidad en Facebook, un grupo en Facebook que nos está ayudando y nos está empoderando, porque lo que no pueden hacer dos, lo que no pueden hacer tres, lo podemos hacer muchos. Entonces, para que este tipo de espacios tengan mayor impacto y valor, necesitamos la cooperación y el apoyo de las personas interesadas. Afortunadamente vemos que hay respuesta y eso pues como que es motivador para poder continuar y poder de alguna manera subsanar un dolor o contribuir a que la vida de las personas mejore con información de calidad. Pues está bien, como ven, está buenísimo, ¿no? Sí, claro. Pues salud. No, pues, No, sí, con agua, con aunque agua. sea, con agua, sí, dijeron, No, sí, claro, aunque ¿cómo sea. no? Sí, claro.